Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo en interiores. Este dato nos debería hacer reflexionar sobre la calidad de nuestros espacios, aquellos en los que pasamos más tiempo y en especial nuestro hogar. La elección de materiales y colores, la distribución y orientación y el diseño de las estancias que habitamos impactan significativamente en nuestra salud física y mental. Un aspecto crucial es la calidad del aire interior. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire doméstico causa 3,2 millones de muertes prematuras cada año. Muchos materiales de construcción y productos de limpieza emiten compuestos orgánicos volátiles que pueden provocar irritaciones respiratorias, alergias y otros problemas de salud. La iluminación natural y una ventilación adecuada son fundamentales para nuestro bienestar. Estos factores no solo mejoran nuestro estado de ánimo, sino que también regulan nuestro reloj biológico, favoreciendo un sueño reparador y fortaleciendo nuestro sistema inmune. La elección de materiales en muebles, utensilios y textiles también es fundamental. Por ejemplo, algunos materiales utilizados en muebles liberan químicos tóxicos, lo que afecta a la calidad del aire en nuestros hogares. Asimismo, ciertos textiles y materiales aislantes contienen retardantes de llama que, aunque reducen la inflamabilidad, pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Y qué decir del dormitorio? Si vamos a pasar un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿no crees que merece la pena saber cuáles son los mejores materiales para garantizar un descanso reparador? En este episodio vuelve al podcast la arquitecta Ana Ferrer, una de las pocas en España acreditadas con la certificación WELL y codirectora del estudio CU4 Arquitectura. Ana nos va a orientar sobre cómo transformar nuestra casa en un hogar slow y saludable, que promueva la salud y el bienestar, desde la elección de materiales hasta la importancia de la luz y el aire, con especial atención al diseño de dormitorios que fomenten un descanso de calidad. ¿Y qué mejor mecenas para este episodio que Textura, expertos en textiles para el hogar y apasionados de la vida slow? ¿Sabías que la ropa de cama que eliges influye en la calidad de tu sueño? Si pasas calor por la noche o te despiertas sudando, el problema puede estar en los tejidos. Para un descanso realmente reparador, tu piel necesita respirar. Y aquí es donde la elección de ropa de cama de materiales naturales marca la diferencia. Las colecciones de textura en algodón orgánico y lino permiten la máxima transpirabilidad para evitar el exceso de calor y la humedad. Son tejidos suaves y sin químicos que cuidan hasta las pieles más sensibles. Duerme mejor y despierta con más energía cada mañana con Textura, porque dormir no es un lujo, es una necesidad. Descubre todas sus colecciones para el hogar en su página web www.textura-mediointeriors.com. Elige ropa de cama que cuida de ti y de tu descanso. Querida Ana Ferrer, bienvenida al podcast otra vez. Tercera vez ya. Tercera vez, sí. Muchas gracias, Hanna. Es siempre una alegría y una suerte poder compartir espacio contigo y con todas las personas que te siguen y que te escuchan. Para mí, la suerte, te digo, es para mí, y fíjate que entrevisto gente y siempre digo, venga, no voy a repetir por tener voces diferentes, pero es que es verdad que para mí sigues siendo, igual que hace ya no sé cuántos años grabamos el primer episodio con Soledad Berbegal de Actiu, sigues siendo la persona que más sabe sobre crear espacios y entornos saludables, espacios interiores, porque tenemos más claro, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza, pues tenemos más claro que la naturaleza nos hace bien, pero la realidad es que vivimos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios cerrados. Y para mí tú sigues siendo la persona que más sabe, la más experta en crear esos espacios saludables, teniendo en cuenta y poniendo siempre en el centro al ser humano. Tú eres arquitecta, pero tu objetivo no es que la casa sea bonita y ya está. Ese es uno de los objetivos, pero siempre poniendo por delante la salud del ser humano que va a habitar esa casa o ese espacio. Así que por eso te agradezco enormemente que estés otra vez aquí, porque para mí es un lujo charlar contigo siempre. Bueno, y además yo tengo que decir que tú fuiste de las primeras personas que apostó por esto, que entendió que la salud pues no era solo alimentarse bien, hacer ejercicio y por supuesto descansar, sino que
bueno, fuiste pionera realmente, yo creo, en darle voz en un podcast del alcance que tiene el tuyo a este tema. O sea que vamos, que ya me tienes siempre que quieras. Pues hoy, Ana, vamos a centrarnos, vamos a hablar de la casa, porque lo he dicho antes, vivimos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios, en interiores, pasamos evidentemente muchas horas, quienes trabajan fuera de casa pasan muchas horas en la oficina, en otros espacios, pues en los lugares de ocio, en el gimnasio, en fin, pasamos nuestro tiempo en espacios interiores, pero si hay un espacio interior que tenemos que cuidar sí o sí, es nuestra casa, porque al final se supone que la casa es tu lugar refugio, ¿no? Es el lugar al que quieres volver cuando ya no puedes más, que estás saturado de todo, cuando quieres paz y cuando quieres eso, tu refugio, vuelves a casa. Y hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de cómo crear un hogar que sea un refugio, un hogar slow. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué entendemos por un hogar slow? Tú que te dedicas a crear hogares para tus clientes, ¿qué significa crear o tener un hogar slow? Y sobre todo, ¿qué factores tenemos que analizar para saber si nuestra casa es slow, es una casa saludable o no lo es? Pues a ver, el concepto, cuando me contaste un poco, ¿no?, el concepto de hogar slow, a mí me encantó. Y me recordó un post que hice hace tiempo, ¿no?, que hablaba de la arquitectura slow, pero no slow como hacer las cosas lento, ¿no?, sino por aquello de tomarse el tiempo para pensar bien las cosas, para hacer las cosas bien. Y, y eso en la arquitectura es muy importante porque digamos que en el último siglo prácticamente nos hemos dado cuenta que nos pasamos un poco de frenada, ¿no? O sea, como la revolución industrial pues nos permitió tener muchos avances tecnológicos, pero que a veces hicieron que pensáramos las cosas menos porque la tecnología ya nos las resolvía, ¿no? Entonces, de alguna forma decir, bueno, vamos a parar, vamos a pensar cómo nuestras casas eh, pueden estar mejor pensadas, pueden cuidar más de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso, no? O sea, ¿qué factores trabajamos? Pues mira, uno que a nosotros nos encanta desde el estudio, que hicimos una publicación para un congreso el año pasado, fue pensar en, bueno, había diferentes factores, pero pensábamos en las casas o los edificios como ecosistemas. Vamos a pensar que una casa, nuestra casa es un ecosistema, y entonces hay factores bióticos que son los seres vivos, o sea, las personas, las plantas, los animales, y también vamos a pensar en esos otros factores abióticos o elementos no vivos, ¿no?, como la temperatura, la humedad, la luz, el aire, y cómo interactúan unos con otros. Bueno, pues de esos factores, ¿no?, de los que podemos ir hablando y aterrizarlos en cosas muy sencillas que cada uno en nuestra casa podemos aplicar. Y Ana, yo decía antes que vosotros, cada vez que hacéis un trabajo de creación de un hogar, porque vosotros creáis hogares, pensáis primero en la salud y en el bienestar de las personas, no pensáis solamente en la estética del espacio, que también es importante, obviamente, estar en un lugar en el que se supone que vas a pasar muchos años, pues el espacio tiene que ser agradable a la vista. Pero no solamente os quedáis en esa parte más superficial, que es el sentido de la vista, sino que pensáis en la salud y en el bienestar de las personas. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué es, no quiero decir dañino, pero por qué el diseñar una casa que no esté pensada para nuestra salud, a la larga nos va a salir más caro de lo que pensamos? Claro, es que realmente creo que durante muchos años no se ha tenido en cuenta muchos de estos factores, ¿no?, de cómo influía. Nos pensábamos, pues eso, que podíamos hacer las cosas de cualquier manera y que, bueno, pues los humanos no somos los únicos animales inmunes al entorno. Cuando realmente, si cogemos cualquier publicación científica que hable, ¿no?, de salud, que hable de envejecimiento saludable, la palabra entorno, la palabra ambiente siempre aparece, y el ambiente y el entorno, bueno, pues una parte fundamental es nuestras casas, nuestros lugares de trabajo. Entonces, sabemos a día de hoy, hay muchísima evidencia científica que demuestra cómo impacta, cómo podemos conseguir que impacte de una manera positiva. Y eso es lo que tenemos que incorporar los arquitectos a nuestra forma de diseñar. O sea, hay evidencias científicas sobre cómo personas con problemas de asma pueden reducir las visitas a urgencias eh, con un mejor diseño de su casa. Bueno, ¿qué te voy a contar de las evidencias que tenemos sobre cómo podemos diseñar los espacios para que las personas descansen mejor, tengan los ritmos circadianos en orden? Mm, el estrés, ¿no? El estrés del ruido, de la acústica. Entonces, todas esas cosas
Obviamente son evidencias científicas que podemos incorporar como elementos de diseño, ¿no? Decíamos como una belleza con intención, ¿no? O sea, es como de alguna manera, pues conseguir que el hogar sea un refugio para la salud, ¿vale? No una amenaza invisible. Ujú. Ya has mencionado dos factores o has dejado caer dos factores que son fundamentales. Has hablado de ritmos circadianos, eso necesariamente nos lleva a hablar de luz. Has hablado también de personas asmáticas, eso también nos lleva a hablar de aire. Pero claro, estos son dos factores de los que vamos a hablar ahora, pero que dependen mucho de la orientación de las casas. Es verdad que si vamos a comprar un piso que ya está construido, pues la orientación es la que es y ahí no podemos hacer mucho. Pero pensando en una persona que se va a construir una casa de cero, ¿por qué es importante tener en cuenta la orientación de nuestra casa? Claro, pues mira, precisamente cuando nosotros podemos elegir, ¿no? Por ejemplo, pues un dormitorio. A mí me gusta poder orientar los dormitorios al este, pero no por nada de temas de Feng Shui y demás, sino pues porque al final es muy bonito que tú cuando amanece, ¿no? Pues recibas esa primera luz, está fenomenal, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar también desde casa, podemos estar haciendo trabajos pues, de ordenador o más o menos creativos y demás, pues por ejemplo, igual es mejor tener una orientación a norte, que es una orientación, o sea, una luz más difusa, que no te va a producir deslumbramientos. Entonces, sí que es verdad que podemos y tenemos la suerte de poder ubicar las estancias, pues claro que van a influir, también van a influir porque si nosotros conseguimos hacer una casa o a la hora de elegir una, ¿no? Imagínate que vamos a comprarnos una, pues si ponemos por delante que tenga una doble orientación, con una ventilación cruzada, pues también va a ser una casa mucho más saludable, ¿vale? O, por ejemplo, también ahora hablamos mucho de eficiencia energética, ¿no? Y nos pensamos que eso pues es al final meter más aislamientos o paneles solares, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con haber pensado bien, es decir, vamos a intentar buscar, depende de dónde estemos geográficamente instalados, ¿vale? Pero vamos a pensar una orientación sur en la que podamos aprovecharnos del sol durante el día y que utilicemos menos calefacción. Pues todo eso va a hacer que nos sintamos mejor en nuestra casa. Hablando de luz, claro, lo ideal es poder aprovechar la información lumínica que viene del exterior a lo largo del día lo más posible. El amanecer o esto que nos has comentado, la orientación norte, en el caso de una estancia para trabajar, porque la luz durante la jornada nos va a ayudar a esa concentración. Luego, pues, por ejemplo, si podemos tener, yo sueño con un dormitorio en el que pueda ver las puestas de sol, Ana, porque eso es una maravilla, poder tirar a dormir con esa información, esa luz roja que te llega de una puesta de sol, dependiendo de la época del año, pero bueno, eso para mí sería un sueño. Pero claro, ¿cómo podemos hacer para que la luz eléctrica, porque no todo el mundo, como no todo el mundo tiene estas posibilidades, cómo podemos hacer para que la luz eléctrica juegue a nuestro favor? Y esto también es importante a la hora de no solo diseñar pues, la luz que vayamos a poner de obra, sino la luz que podemos colocar en casa de lámparas, bombillas, etcétera. ¿Qué podemos hacer para que esa luz eléctrica también juegue a nuestro favor a lo largo de todo el día y no sea una fuente de estrés? Mm. Mira, muchas veces cuando sale el tema de la iluminación eléctrica, la gente dice, es que claro, es que eso es muy caro, claro, es que sí, ¿no? Pues porque hablamos, tú sabes que hay sistemas de iluminación eléctrica que pueden llegar a regular la temperatura de color de la luz y la intensidad de la luz a lo largo del día y de alguna forma simular el ritmo del sol, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que esos sistemas pues son caros. Pero en una casa realmente lo que muchas veces hace falta es reducir. O Mm. sea, es reducir en niveles de iluminación y de temperaturas muy cálidas, muy tenues, y al final durante el día, pues intentar pues, salir un poco más a la calle o buscar casas que, eso ya lo hemos aprendido, ¿no? Que tengan ese espacio exterior que nos permita conectar con la luz natural. Y, y básicamente creo que la base está ahí. O sea, en pensar, o sea, cuando intentamos simplificar mucho, es pensar cómo es la luz del sol a lo largo del día e intentar imitarla en nuestras casas. Y por las noches ir a luces pues casi muy naranjas, muy tenues, que nos permitan pues eso, movernos, pero sin necesidad de, de grandes tecnologías realmente.
Me encanta lo que has dicho porque muchas veces cuando pensamos en todo lo que tiene que ver con salud, bienestar, es todo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comprar? ¿No? Y parece que cuanto más gastemos, mejor. Y al final, en lo que tiene que ver con salud, la mayor parte de las cosas que son buenas para la salud son gratis. Y en casos como este, precisamente de la luz eléctrica, es que es reducir, es que no hay que comprarse una lámpara especial, sino apagar luces. Es que es así, o sea, al final queremos muchas veces que venga, pues eso, el gran invento que de repente nos va a salvar la vida, pero en el fondo todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos bien y son cuestiones muy sencillas. Lo que pasa es que muchas veces pues, nos empeñamos en no atender a ellas. Y respecto al aire, a la calidad del aire, Ana, la misma pregunta. Si podemos tener, como nos has explicado antes, una ventilación cruzada de forma natural por cómo está hecha nuestra casa, fenomenal. Pero en caso de que esto no sea posible, ¿de qué manera, además de abrir las ventanas, de qué otras maneras podemos cuidar la calidad del aire en nuestra casa? Y aquí en concreto te pregunto también por tema de purificadores de aire y otros sistemas de ventilación mecánica que no sé si pueden ser convenientes o recomendables o no a la hora de tener una mejor calidad de aire dentro de casa. Sí, ocurre que igual que con la luz podemos decir soluciones así como más genéricas, con la calidad del aire muchas veces yo hago el símil con bueno, yo digo la arquitectura personalizada y de precisión, ¿no? Como en la medicina. Yo muchas veces hago esas equiparaciones. Y es verdad que ahí no podemos dar una receta única, ¿vale? Tenemos que atender mucho a cada caso. Sobre todo tenemos que atender, pues eso, a los condicionantes exteriores, ¿no? O sea, depende del salto térmico que tengamos entre interior y exterior, ¿vale? O sea, Esto del salto en térmico, clima. Ana, porfa, ¿qué es? Vale, sí, es la diferencia de temperatura entre la calle y nuestra casa, Uh-huh. ¿vale? Cuando realmente estamos en climas en los que prácticamente no hay salto térmico porque la temperatura de dentro es muy similar a la de fuera, pues por ejemplo es mucho más fácil que vayamos a ventilar de una manera natural, ¿no? A través de las ventanas. En cambio, cuando estamos invirtiendo en una buena calefacción, en invierno, en ciudades frías, pues claro, sería una barbaridad desde el punto de vista energético, ¿no? Para ventilar, abrir las ventanas. Entonces iríamos a sistemas de ventilación mecánica, ¿vale? Y eso ocurre, por ejemplo, no solo, o sea, ese cambio, ¿no? de poder ir más a sistemas naturales o a sistemas mecánicos, pues depende de la diferencia de temperatura interior y exterior, los problemas de acústica, porque claro, si yo no hace mucho frío fuera, pero resulta que si abro no puedo soportar el ruido de los coches, pues a lo mejor también tengo que plantearme poner un sistema de ventilación mecánica, ¿vale? O por ejemplo la contaminación de la calle, si resulta que yo abro para ventilar, pero está entrando más contaminación porque es una hora punta de tráfico, pues también hará que vayamos hacia sistemas de ventilación mecánica, que hay de varios tipos, ¿vale? O sea, hay como el tope de gama, digamos, que es el que nosotros siempre decimos que es una ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que tanto el aire que introducimos limpio en las estancias como el que extraemos sucio por baños y cocinas, ¿vale? Generamos como una circulación de aire que vamos limpiando el aire de la casa, lo cogemos de forma mecánica, o sea, lo cogemos mediante conductos. O sea, el aire de la calle, para meterlo dentro de casa, lo pasamos por unos filtros y lo purificamos de alguna manera, ¿vale? Y lo que hacemos es que, además de eso, el intercambiador de calor lo que significa es que, digamos que atemperamos un poco la temperatura a la que introducimos el aire, ¿vale? Para que sea más eficiente desde el punto de vista energético. Y bueno, dentro de eso, pues también podemos ir a más a más. Quiero decir, hay algunos sistemas de ventilación, bueno, de ahí hay más sencillos, ¿vale? Pero luego, aparte de eso, podemos pues poner sensores de CO2. O sea, que según cuánta gente tenemos en nuestra casa, la concentración de CO2, ¿no? Cuando el CO2 nos sirve mucho para ver cuánto de bien ventilado está un espacio. Entonces, cuando somos mucha gente, pues las necesidades de ventilación suben. Entonces, hay sistemas que funcionan en base a ello. Hay otros, por ejemplo, que se pueden activar en base a la humedad relativa. Pueden llevar sensores de humedad relativa y entonces, según las necesidades ya concretas del espacio, se puede activar o desactivar. Y ahí sí que yo mira, si desde aquí nos estuvieran escuchando alguien desde esta industria, yo sabes qué les pediría, que además estos sensores
nos dieran también la opción de que, porque ahora va todo mucho, bueno, ahí entraremos si quieres, pero va todo mucho con wifi y demás, y creo que sería una opción muy interesante que todo esto además fuese cableado, o sea, que poder tener sistemas que no fueran siempre dependiendo de las redes wifi de las casas. Pero está muy bien, o sea, introducimos temas de tecnología, pero también hay que ver un poco, pues eso, buscar el equilibrio, ¿no? Es que ese es otro melón enorme, el de la contaminación electromagnética o los campos electromagnéticos adicionales que generamos por toda esta conectividad que es Claro. estupenda en casa, que no vemos, entonces como no la vemos parece que es inocua, pero es verdad que cada vez se está hablando más también de eso, de que al final si todo va por wifi y todo está 24 horas conectado, hasta qué punto el beneficio de esa tecnología no está suponiendo, por otro lado, un perjuicio en otro sentido. Entonces, esto también, como todo, Claro, siempre hay que valorarlo, claro. claro. Y también comentabas el tema de los purificadores, Hmm. ¿no? O sea, que cuando no podemos ir a sistemas de ventilación mecánica, pues el tema de los purificadores yo eh, también lo contemplo. O sea, quiero decir, a ver, es mejor poder renovar el aire y demás, pero mira, por ejemplo, aquí en Valencia hemos vivido el tema de las inundaciones y en el aire había muchísima materia particulada que está muy vinculada con problemas, personas que tienen problemas de asma y demás. Entonces, oye, pues sí, y además es que lo medíamos y lo veíamos, o sea, era totalmente objetivo, y medíamos como poniendo sistemas de estos de purificación en las estancias donde las personas pasaban más ese tiempo, pues bajaban los niveles de materia particulada. Entonces, bueno, pues no es que yo pongo un purificador de aire pequeñito en una punta de la casa y ya tengo toda la casa purificada, es un poco el peligro que tienen estos sistemas más domésticos, pero yo creo que en algunos casos también es una buena opción. Y Ana, ¿qué nos puedes decir tú que eres una experta además en diseño biofílico de las plantas y de su utilidad como purificadores naturales? Porque de nuevo, aquí estamos pensando bueno, en aparatos que podemos comprar, pero las plantas imagino que no es equiparable o tendríamos que tener una cantidad de plantas ingente en casa para que fuera equiparable a la capacidad de purificación de aire de uno de estos dispositivos de los que nos hablas, pero bueno, que también es interesante incluir, ya no solo porque el ver verde, el ver naturaleza, sobre todo si vivimos en entornos urbanos y en pisos que no tenemos acceso a zonas naturales de forma fácil, ya solo por estar en contacto con ese poquito de naturaleza nos ayuda en general, pero también son interesantes para limpiar el aire que tenemos dentro de casa. Pues a ver, ahí, o sea, yo veo la naturaleza, o sea, los árboles, esa función que hace la vegetación, quizás la veo más interesante precisamente en las calles, en los árboles, en las ciudades, por el tipo de contaminación que hay, ¿vale? O Ujú. sea, lo que purifican los árboles, el tipo de, por ejemplo, de contaminación que pueden ser materia particulada, puede ser la contaminación de los coches de los dióxidos de nitrógeno, también CO2. Digamos que no existan plantas de interior que purifiquen el tipo de contaminantes que suele haber en los interiores, que suelen ser más como compuestos orgánicos volátiles y formaldehídos. Y sí que hay plantas que han demostrado cierta eficacia para eso, pero es verdad que el número de plantas que tendrías que tener, hasta donde yo he podido pues rascar y descifrar y tal, pues igual ese aspecto lo resolvemos mejor con una buena ventilación o con una buena purificación. Es muy famoso, ¿no? El estudio este de la NASA, pero claro, fue un estudio realizado de una forma súper controlada. Entonces, bueno, pues bueno, aquí tendrías que ver lo rodeada de plantas que estoy, pero realmente yo, si soy honesta, las tengo más por un bienestar mental porque me producen paz, me encanta, me dan armonía. Eh, sí que es verdad que la parte de regular la humedad relativa puede ser interesante, pero yo tanto como para descontaminar mi casa no las utilizo. Bueno, pero tiene otra utilidad, como tú bien dices, la paz Sí, mental que te da estar rodeado de plantas, el hecho de tener que cuidarlas es como tener animales, también el poner tu sí, atención en cuidar una planta, totalmente, regarla, ver cómo está, quitarle las hojas, tal, pues como con los animales. Al final esos son totalmente. momentos de atención plena, tanto que hablamos de la atención plena, que sí o sí es atención plena, quieras o no, y que también son muy, muy buenos para nuestra salud, o sea que, oye, su utilidad tienen. Sí, sí, de hecho, en los edificios que nosotros certificamos WELL, si tú pones zonas ajardinadas para que las personas puedan cultivar incluso pues frutales o hierbas aromáticas, o sea, esto te da puntos en los edificios porque está, vamos, súper demostradísimo que eso mejora la salud mental de las personas.
Vamos a hablar, Ana, de materiales. Es verdad que esto es esto es un tema amplísimo, pero sí que a ver si nos puedes dar algunas pinceladas sobre los materiales que sí o sí deberíamos evitar, y ya te digo, no solo en construcción, sino también en mobiliario, en textiles, etcétera, materiales que deberíamos intentar evitar en nuestra casa, ¿vale? Porque se sabe que ya son dañinos. Y aquí ya te digo, es un poco pinceladas de, pues si vamos a construir una casa, yo que sé, me lo invento, pues mejor que la hagas de piedra que no que la hagas de otro material. Si vamos a pintar, si vamos a cambiar el suelo de casa, o sea, qué materiales, o si en vez de decirnos los malos, nos quieres decir cuáles son los más beneficiosos, para hablar Vale. en positivo, pues qué materiales deberíamos buscar, porque de esto yo, por ejemplo, tengo total desconocimiento. Si yo tengo que pintar mi casa, no tengo ni idea de qué tengo que mirar en la pintura o qué tengo que pedir que me pongan cuando vengan a pintar. Pues mira, la buena noticia es que precisamente lo que tiene que ver con nuestra salud y con nuestro bienestar en las casas, en un porcentaje muy alto, tiene que ver con el interiorismo, ¿vale? Con las cosas que en el fondo son más fáciles de modificar por nuestra parte. Entonces ahí, bien comentabas, las pinturas. O sea, las pinturas, ¿tú sabes qué porcentaje de superficie de nuestra casa está revestido con pintura? Pues es que es casi todo, menos el suelo, o sea, en general, ¿vale? Las paredes y los techos. Mm. Entonces, bueno, pues las pinturas, por ejemplo, bueno, pues hay que fijarse en los aglutinantes, en los disolventes que no lleven o que sean al agua, los pigmentos, los aditivos. Yo, por simplificar mucho, diría que una tendencia actual y que me parece súper interesante son las pinturas a la cal o, o de arcilla, ¿vale? Que aparte de ser, bueno, estéticamente, yo creo que sí que son una tendencia, ¿no? Porque son así como un poco más naturales, pero es que además tienen beneficios sobre la higroscopicidad, ¿no? Esta palabra, del ambiente. ¿Y eso qué significa? Significa que los materiales que ponemos, los muebles, pueden ayudarnos a regular la humedad relativa en el espacio. O sea, pueden, digamos, como captar la humedad que sobra en un momento determinado y luego liberarla, ¿vale? Ujú. Y entonces, eso con una película relativamente fina de acabado en una pared, podemos estar contribuyendo de esta manera. Y luego, pues, por lo que comentaba, ¿no? La superficie, no hemos hablado de paredes y techos, pues por hablar de suelos, al final yo creo a ver, tenemos que mirar el tema de cuando vamos a suelos más sintéticos, pues tenemos que mirar las emisiones, sobre todo en interiores, como decíamos antes, ¿no? De los compuestos orgánicos volátiles y los formaldehídos, sobre todo, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a soluciones más naturales, pues en principio van a ser más compatibles, ¿no? O sea, al final, mira, hay una idea que a mí me gusta mucho que se puede trasladar al interior de nuestra casa, ¿no? Que es la filosofía esta de tener en cuenta pues lo bello, lo verdadero y lo bueno, ¿no? Es decir, hasta ahora pensábamos en elegir solo los materiales porque fueran bonitos, ¿vale? Bueno, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto que a todos nos gusta la belleza, que buscamos la armonía, pero si, por ejemplo, añadimos la parte de lo verdadero, ¿no? O sea, es decir, si ponemos madera, pues que sea madera de verdad, ¿no? O sea, aquello de los materiales que no imitan a otros materiales, pues para mí es un valor añadido. ¿Y por qué me encanta que añadimos lo bueno? Porque lo bueno es lo bueno para las personas, lo bueno para nuestra salud y lo bueno para el planeta, ¿no? Es lo que te decía ahora mismo, pues eso, ¿no? De vamos a buscar esta pintura lacal que no solo es bella, sino que además es que apoya nuestra salud. Y en cuanto a los muebles, entiendo que también debemos procurar, en la medida de lo posible, y siempre, obviamente, cada uno tiene sus recursos y es una realidad, Ana, que también el buscar, por ejemplo, una mesa de madera de roble maciza, pues es mucho más costoso que una mesa de las que podemos encontrar en otro, bueno, ya todo el mundo sabe dónde podemos encontrarla, con otros materiales. Entonces, bueno, dentro de las capacidades que tenga cada uno, pero en los muebles también es importante que busquemos, ¿no? Esto que nos dices de lo bello, lo verdadero y lo bueno, porque también esos muebles que estamos tocando todo el día también emiten cosas, ¿no? Los famosos, los compuestos orgánicos, compuestos orgánicos volátiles, ¿no? O al revés. Sí, 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 sí.
En el caso de los muebles también tenemos que procurar esto, ¿no? Quizá en este caso también lo de reducir, no tener tanta cosa y tanto cachivache y tener Mm. muebles que jueguen más a favor de nuestra salud en este sentido. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, al final, todo el tema de los muebles que son conglomerados, que llevan un núcleo y luego una capa superficial de acabado, pues muchas veces esos adhesivos que llevan para conformar y que sean estables, pues emiten esos formaldehídos o los isocianatos, que también se están mirando ahora mucho. Entonces, buscar muebles que de alguna forma pues estén garantizando que en sus materias primas no están utilizando todo este tipo de materiales, pues es una forma de garantizarnos una mayor salud también. Pues cuando son muebles que están hechos de madera de bosques de tala controlada, ¿no? El FSC, por ejemplo, famoso, pues es otra forma de buscar. Es verdad que muchas veces también decimos, bueno, pues ya con que sea natural es bueno, y tampoco siempre es exactamente así. Quiero decir, existen las alergias, existen pues ciertas incompatibilidades, ¿no? Que puede haber de personas con, con ciertas cosas que vienen de la naturaleza, ¿no? Pero sí que es verdad que la industria, pues aquí en nuestro, no sé, a lo mejor en otros ámbitos o en otros productos que compramos en el día a día está más regulado. Yo creo que en el nuestro se está empezando ahora, se está haciendo un esfuerzo, pero, pero aún nos queda mucho. Y en cuanto a los colores, porque esta es otra de las cosas que es como que yo no sé cuánto tiene de mito y cuánto tiene de realidad, porque yo parto de la base de que el gusto o la preferencia por los colores es algo muy subjetivo, pero hay cientos y cientos de libros que hablan de la colorimetría, la colorterapia, colores que nos alteran, colores que nos relajan. Entonces, si pensamos en casa como un espacio refugio y también pensando más concretamente en el espacio de descanso por excelencia, que es el dormitorio, lo de los colores, ¿es verdad que influye desde un punto de vista emocional y en nuestro descanso o es algo más de percepción y algo más subjetivo? Bueno, sobre el tema de los colores, fíjate que es, creo, de los temas que más prudente soy a la hora de hablar, porque me parece complicadísimo y que puedes leer una cosa y su contraria al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí que creo que hay cosas publicadas con una base rigurosa y que podemos aplicar, pero es verdad que muchas veces esos estudios que hay hechos son más como para un caso muy concreto, muy controlado, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahora me viene a la mente un estudio sobre el rendimiento de los alumnos universitarios para tareas de memoria o de atención y memoria. Entonces, ¿qué decir? Pues claro, ahí podemos extrapolar que el color en ese entorno y en ese ambiente controlado funciona de esta manera. Entonces, al final, cuando estamos entrando ya en el ámbito de tu casa, ¿vale? Yo siempre digo algo y es, ¿a ti qué te reconforta, ¿no? O sea, al final, cada uno somos diferentes. Es verdad que la recomendación general suele ser que pongamos colores más neutros y más tranquilos en estancias donde vas a pasar mucho tiempo y estos colores más vivos o que te pueden como por subir un poco más en zonas que no pases tanto tiempo. Mi recomendación siempre sería en la zona de estancia de descanso, pues ir a colores así, pues claros, neutros, que te den paz. Pero, pero cuando es la casa de uno mismo, yo creo que uno tiene que hacerse como su propia reflexión, ¿no? Y pensar realmente qué le hace sentir bien. Y hemos hablado de materiales, hemos hablado de paredes, techos, suelos, hemos hablado de muebles, pero un componente muy importante de nuestra casa son los textiles. Y esto es algo en lo que tampoco solemos pensar tanto y yo creo que en esto, pues, yo qué sé, las fundas de los cojines, ¿no? Pues pensamos más en que me pegue con el estilo del salón o que me guste a mí porque tiene el estampado que me gusta y no pensamos tanto en la importancia que tienen los materiales de los textiles a la hora de crear una casa saludable. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Y todos los textiles, yo he hablado de los cojines, pero por supuesto las alfombras, las cortinas, el tapizado de los sillones y por supuesto la cama, que ahora vamos a hablar largo y tendido del dormitorio, pero ¿qué importancia tienen o qué papel juegan los textiles a la hora de crear un hogar slow? Y también los colores de los textiles, solo, ojo, ¿no? Sí, además los textiles como los podemos cambiar más fácilmente a lo mejor, ¿no? De una pared,
pues oye, también nos podemos permitir un poco más el tono ¿no? O el aportar el toque de color ahí. Es una buena oportunidad. Yo al final siempre digo, mira, cuando yo hablo de las casas, digo que las casas son nuestra tercera piel, ¿no? Entonces, si las casas son nuestra tercera piel, ¿no? Nuestra segunda piel, ¿cuál sería? Bueno, pues eso, pues los textiles, ¿no? O sea, la ropa que llevamos y en el fondo los textiles de nuestra casa. Entonces ahí, bueno, pues tenemos cortinas, como bien decías, ¿no? Normalmente solemos recomendar, pues esos linos, algodones orgánicos, sin tratar, en el aspecto de las alfombras, sobre todo cuando entramos en temas de moquetas, vigilamos mucho el tema de cuando llevan adhesivos. O sea, ahí sí que hay que ir con los ojos abiertos. Y luego, pues eso, las telas para tapizar, también hay que tener muy en cuenta, pues cuando llevan pegamentos de PVC o los rellenos, ¿sabes? Que si son de látex natural o de fibras de coco, de lana de oveja, pues bueno, pues vamos a ir sumando puntitos, ¿no? En esa casa slow y en esa segunda piel. ¿Estos materiales sintéticos también pueden perjudicar la calidad del aire, como veíamos antes de los muebles, o en el caso de los textiles no? Pues mira, sí, porque primero hemos dicho que algunos de ellos pueden emitir, ¿vale? También cuando a los materiales les pedimos que no se comporten como ellos son, ¿vale? O sea, cuando pedimos que una tela no se arrugue o que no se manche, ¿eh? Ahí pues nos podemos encontrar que sean materiales que, bueno, pues que llevan una serie de compuestos que no pueden ser, que pueden ser, llegar a ser, no quiero decir tóxicos, pero bueno, poco favorables para la salud. Pero hay una cosa además muy, muy, muy importante que se habla poco y es el electroclima. O sea, cómo los materiales sintéticos pueden modificar, ¿no? La carga de la casa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, algo que yo creo que es indiscutible y es que se genere más polvo, ¿vale? Cuando tú, con la electrostática, que no la tienes adecuada dentro de la casa y muchas veces tiene que ver con todo esto, pues bueno, pues son casas que van a acumular más polvo. Si es una casa que va a acumular más polvo, pues personas con alergias o personas con asma, Ujú. pues van a tener más problemas. Entonces, al final, todo se va relacionando y todo se va metiendo un poco dentro de este objetivo global, ¿no? Que es la salud. Esto es especialmente importante y ahora sí vamos a meternos directamente en el dormitorio, porque si hay un espacio en el que, bueno, lo iba a decir en presente, ¿no? En el que pasamos, pero bueno, voy a dejarlo en condicional, en el que deberíamos pasar muchas horas al día, un mínimo de 7-9 horas, es precisamente el dormitorio. Y la calidad del aire es uno de los factores clave para tener un sueño de buena calidad, que a veces pensamos en otras cosas que son más evidentes, pero la calidad del aire también influye mucho, ya no solo porque sea un aire limpio, sino porque tenga una humedad adecuada y no sea excesivamente seco, porque también nos puede dificultar a la hora de dormir. O sea que esto que estamos hablando por el tema de los muebles, por el tema de los textiles, por el tema de la ropa de dormir, porque esto es otra pregunta que te lanzo, Ana, cuando un material entra en contacto o tiene un cambio de temperatura porque está en contacto con el cuerpo humano, también cambia, ¿no? O sea, no se queda como si nada. Claro, claro. O sea, de hecho, hay muchas cuestiones relacionadas con las emisiones de los materiales, de los muebles a lo mejor quizás un poco más, que cuando la humedad relativa es alta o la temperatura es alta, las emisiones aumentan, Ujú. obviamente, sí, sí. Pues esto, perdona, que se me ha ocurrido esto digo, porque claro, los textiles que están en contacto con el cuerpo humano emite calor, entonces imagino que reaccionarán de alguna manera. Obviamente no quiere decir que vaya a pasarnos nada, pero bueno, que se producen reacciones. Pero bueno, volviendo a lo que... Bueno, pero es que claro, por ejemplo, tú entrevistaste al doctor Nicolás Olea. Sí. Y él lo explicaba. O sea, al final lo que le explicaba de los calcetines para los bebés y los disruptores endocrinos y demás, pues bueno, pues al final llévalo a todo lo que es textil que está en contacto con tu cuerpo, Uh-huh. ¿no? Entiendo yo que tiene todo su sentido. Pues eso, lo que decía, volviendo al dormitorio, que a veces, Ana, ya sabes tú Sí, que yo me voy por las ramas. Hemos hablado, la calidad del aire, por supuesto, es importante para dormir bien, porque además, por ejemplo, en un ambiente muy seco, automáticamente podemos tener sequedad en las vías respiratorias, en la garganta, eso nos hace empezar a tener carraspera, a toser, puede provocar un ronquido indeseado, entonces que lo de la calidad del aire es algo que tenemos que mirar. Pero hay otro factor también que es fundamental para tener una calidad de sueño adecuada, que es la temperatura. Porque una cosa que hace nuestro organismo, lo hace a lo largo de todo el día, pero especialmente por la noche, es termorregularse. Entonces,
necesitamos un ambiente fresco para dormir. ¿Cómo podemos tener un dormitorio con una temperatura estable y además fresca sin tener que recurrir a, a tener aire acondicionado a toda pastilla en verano, que hay gente que no tiene más solución, y también tiene que ser una temperatura que no sea excesivamente fría, porque ese frío también puede impedirnos dormir. ¿Y cómo podemos tener una temperatura estable sin tener que tener la calefacción a todo lo que da durante toda la noche? Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar, Ana, para cuidar la temperatura ambiente precisamente para permitir que el cuerpo se termorregule por la noche? Porque es que si no, por eso una noche tórrida de verano no se puede dormir, porque es que es imposible que nuestro cuerpo se termorregule. Entonces, ¿qué podemos hacer en el entorno para permitir esa función de termorregulación del organismo? A ver, siempre que puedas, estés en un lugar en el que, lo que hablábamos antes, ¿no?, del salto térmico del interior-exterior. Por ejemplo, nosotros aquí en Valencia, donde vivimos, que además pues no hay mucha contaminación, no hay mucho ruido, pues al final yo duermo todo el invierno con la ventana abierta y no pasa nada, aquí ya está. O sea, es así de simple. Es verdad que no todo el mundo lo puede hacer. Si hace muchísimo frío, pues seguramente habrá de recurrir a tenerlo cerrado, pero entonces igual, pues lo que hablábamos al principio, igual entonces tienes que plantear tener un sistema de ventilación, ¿vale?, para que el aire se vaya renovando. Entonces, en invierno, digamos que creo que es un poco más fácil, ¿no? Porque al final, pues siempre tienes en mente, obviamente, como bien has dicho, que por la noche, por favor, tener la habitación un poco más fresca que durante el día. Y en verano, pues de alguna manera, a ver, por ejemplo, en climas más cálidos y con mucha humedad relativa, solemos recurrir mucho a los ventiladores de techo, ¿no? Porque al final es una forma un poco más natural que el aire acondicionado de mejorar la sensación térmica. Entonces, pues es verdad que hay que tener controlado, pues que al final son elementos que mueven el aire, acumulan polvo y podrían generar problemas secundarios, pero si esto lo tenemos bien controlado, es una buena opción, ¿no? En lugares con mucha humedad y con temperaturas muy altas. Cuando estamos en lugares en los que con esto no es suficiente, pues es verdad que tendremos que recurrir de alguna manera al aire acondicionado, pero lo que no debemos olvidar es que el aire acondicionado no es ventilación, no es renovación de la casa, entonces, del aire de la casa. Entonces, que pensemos, si estamos utilizando mucho el aire acondicionado en verano, que a lo mejor debemos instalar un sistema de los que hemos hablado antes, ¿no? Claro, porque entonces sería utilizar el aire acondicionado, pero además un sistema de ventilación mecánica, porque, pues fíjate, esto yo no lo sabía, o sea, el aire acondicionado enfría, pero no limpia el aire. Exacto. Ajá. O sea, el aire acondicionado lo único que hace es mover el aire para que esté a una temperatura, pero generalmente el aire de las casas, o sea, simplemente lo que haces es moverlo. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de cómo climatizar un espacio de una manera saludable, siempre solemos recomendar más soluciones radiantes, o sea, solo radiantes, radiadores, más que aire, porque al final todo lo que tenga que ver con mover el aire dentro de una casa tiene sus inconvenientes, ¿vale? Tiene sus inconvenientes, pero el mayor inconveniente es, si tenemos aire acondicionado, desde luego, uno, no limpiar los filtros, o sea, eso es fundamental, imprescindible, y dos, que tengamos muy claro que eso solo es tratarlo para enfriarlo o para calentarlo, pero que no estamos renovando el aire, que el aire es el mismo que se va moviendo. Entonces, si incorporamos esa ventilación mecánica, realmente la sensación del usuario cambia totalmente. Lo de los filtros dices que el problema es que no los limpiamos, ¿no? O sea, que hay que limpiarlos. Vale, que te voy a entender yo al revés. No, o sea, que no los limpiamos y claro, al final es el mismo aire, es, digamos, como si fuera dando vueltas, ¿no? Claro, entra al sistema, sale a casa, pero es el mismo aire con la misma porquería, vaya. Claro, y tú imagínate que esos filtros, que son como unas esponjas, por decirlo de alguna manera, llevan años ahí, ¿sabes? Que va pasando aire sucio, y lo sacas y eso está gris, negro, y tú vas expulsando el aire otra vez, ¿sabes? Las rejillas del aire acondicionado, pues hay que aspirarlas, hay que limpiarlas, porque si no, al final, pues estamos como moviendo suciedad. Uh-huh. Y ojo que también el utilizar aire caliente para calentar las casas, tenemos el mismo problema. Y además el aire caliente sí que seca. Yo fíjate que resisto bastante bien todo, aires, ventiladores, todo. Y lo que yo noto que me seca muchísimo la garganta, la piel, los ojos,
es utilizar aire caliente. Pues yo en casa, que tenemos una casa grande, y claro, calentarla con la calefacción de gasoil, eso puede tardar horas. Entonces, a veces voy a darle un calentón rápido, pones aire caliente, pero eso también reseca mucho el entorno y también hay que cuidar esto, que sí, el calorcito muy bien, pero que el aire, estamos en las mismas, ¿no?, que con el aire acondicionado. Claro, es claro, igual. Pero es que además, quiero decir que tener en nuestra casa un termómetro pequeñito de estos que te miden la humedad relativa y la temperatura, súper económico. Y está bien, ¿no? Que tengamos esa información ahí y que vayamos siendo conscientes, ¿no? De, oye, pues estoy entre un 40 y un 60% aproximadamente. Pues vale, pues estoy bien. Si estoy por debajo del 40, ostras, pues es que además me noto que me duele un poco la cabeza, tengo los ojos secos o me noto que la nariz, ¿sabes? Pues todo eso es conocimiento, o sea, entonces lo tenemos muy cerca y yo siempre recomiendo que son de esas cosas sencillas que todos tenemos que tener en nuestra casa. Bueno, y aparte, yo fíjate, nosotros el aparatito de la alarma ya también nos Es dice, verdad. además de todo lo de la alarma, también nos pone temperatura y humedad relativa, o sea que es una cosa efectivamente que es bastante fácil de medir. Y entonces, para que lo sepamos, entre un 40 y un 60% de humedad relativa es la horquilla idónea, ¿no? Sí, Vale, sí, sí. tomamos nota. Seguimos con el dormitorio y ahora sí, también por agradecer a Textura, que es quien ha posibilitado este episodio especial sobre cómo crear un hogar slow, vamos a hablar de los textiles en el dormitorio, pero ya los que están sí o sí pegaditos a nosotros, que son la ropa de cama y las prendas de dormir. Porque estamos hablando de lo importante que es termorregular durante el sueño, y para eso Ana ya nos ha dado esos tips, esas indicaciones para tener una temperatura estable en el entorno. Pero claro, podemos tener una temperatura ideal en el entorno, pero si yo siempre hago es un poco exagerada, Ana, esta comparativa, pero yo digo, si tú te metes en la cama con una bolsa de plástico encima, ¿qué pasa? Sudas como un pollo, eso sí o sí, no te pasa nada, es que te has metido con una bolsa de plástico encima. Entonces, esto es lo que a veces hacemos con determinados materiales que no son todo lo naturales todo lo natural es que se recomendaría para tener una buena calidad de sueño. Y por eso quiero meter aquí este inciso, además de para agradecer a Textura que colabore y que apoye este podcast, porque ellos precisamente tienen una línea de ropa de cama en materiales naturales como algodón orgánico, como lino, tienen rellenos de edredón de fibras recicladas y además son tejidos que son buenos para permitir esa termorregulación y además que no tienen químicos añadidos, porque también no hemos hablado de las alergias en la piel, que eso también es otro temazo, pero todo lo que está en contacto con nuestra piel, hablabas antes del episodio de los disruptores, Ana, efectivamente es que todo lo que está en contacto con nuestra piel tiene un efecto sobre nuestra piel. Entonces, cuanto más cuiden esos materiales nuestra piel, mejor. Yo entiendo que vosotros ya, no sé si os metéis tanto al detalle de decir las sábanas más idóneas, Ana, lo mismo sí. Si os piden un llave en mano, lo mismo hasta las sábanas también se las ponéis. Bueno, sí que hay una tendencia ahora, ¿eh? Las casas ya que en el estándar que nosotros trabajamos, ¿no? Que es WELL, que ha salido el estándar para residencial, ya, o sea, es una tendencia que está ahí, que es dejar la casa ya totalmente equipada con todo. Y con todo significa la ropa de cama, por supuesto, los productos de limpieza que tienen que seguir la filosofía que hemos iniciado en la fase de proyecto. O sea, eso yo creo que sí que es una tendencia totalmente. Y me ha encantado una cosa que has dicho, el símil este, ¿no? De lo de la bolsa de plástico, porque nosotros en el estudio, ¿no? Nuestro compromiso cada vez más es, bueno, pues fijarnos, ¿no? En las teorías de la biología del hábitat, ¿no? De la bioconstrucción. Y tuvimos la oportunidad de estar en un seminario en el que vivimos durante un fin de semana en una casa que estaba construida con muchos, muchos, muchos elementos realmente de la filosofía esta de la biología del hábitat, ¿no? Y mi sensación cuando salí de allí fue, ostras, es que hay que vivirlo, porque realmente mi sensación fue, igual que decimos que cuando te pones una chaqueta que no deja que sudas y tal, es que con la casa es lo mismo. O sea, realmente la sensación esa de como formar parte del espacio, o sea, sentirte como mucho más natural por los olores, por la forma en la que se dispersa el calor en el espacio, o sea, es que es una pasada cuando lo puedes. O sea, por mucho que lo expliquemos, hay que vivirlo. Sí, porque además, claro, como la mayoría de nosotros no hemos experimentado estar en un entorno así, claro, no tienes con qué comparar. O sea, tu normalidad es la que es. Por eso
desde hace tiempo yo me dedico a hacer también este tipo de contenido para que ir como, ¿no? Que es que vayan apareciendo esas banderitas rojas de, oye, lo mismo, no tienes ningún problema de sueño, volviendo otra vez al tema del dormitorio, no tienes un problema de sueño, lo mismo es que te despiertas sudando como un pollo porque estás durmiendo en un pijama ideal de Snoopy, Hello Kitty, Los Vengadores o lo que a ti te guste, pero los materiales con los que está hecho ese pijama realmente son como si fuera una bolsa de plástico. Entonces, me gusta poner siempre, pues eso, yo lo que siempre digo, yo aquí se da la información y luego cada uno desde su libertad y con los recursos que tiene, que haga lo que quiera y pueda. Pero es verdad que algo tan sencillo como cuando vayas a reponer las sábanas, fíjate en qué pone la etiqueta, o cuando vayas a comprarte un pijama nuevo, fíjate en qué pone la etiqueta. Y además a mí siempre me preguntan de qué es mejor, dormir desnudo o con pijama. Y digo, pues depende de lo que esté hecho el pijama. Porque también te voy a decir, si es con una bolsa de plástico, mejor dormir desnudo. Sí, yo creo que se trata un poco en general de no comprar más, sino comprar mejor. Es decir, no necesitamos tener 100.000 pijamas ni 100.000 sábanas, ¿no? Es decir, yo tengo uno o dos y ya está. O sea, pero cuando lo compro sé que estoy haciendo una inversión súper importante. Yo creo que está un poco ahí la clave en general y con el concepto slow al final es eso también. O sea, eh, vamos a reflexionar un poco hacia dónde vamos y a ver un poco el impacto de nuestras decisiones. Es que es justo eso, es que slow va más allá. Obviamente aquí estamos hablando de la casa, pero la vida slow, tú lo decías al principio, no es esa vida lenta, sino es una vida en la que pienso las cosas que hago y medito las decisiones que tomo. Y también, ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, solo el apunte de al final el estilo de vida de consumismo compulsivo en el que vivimos nos lleva a hacer esas elecciones que no son las más recomendables para salud. Y al final, si uno suma al final del año lo que se ha gastado en ropa, pijamas, ropa de cama, en cualquier cosa, se da cuenta de que si hubiera hecho una elección un poco más sensata, se habría gastado lo mismo en un producto más duradero y encima probablemente más beneficioso para su salud. Que es el concepto slow al final es eso. Hoy estamos hablando de la casa, pero la vida slow, o sea, el vivir las cosas a su ritmo y no al por dos, como los audios del WhatsApp, tiene estas cosas, ¿no? Que te permite tomar mejores decisiones en todo. Bueno, Totalmente. Volvamos al dormitorio porque evidentemente, o sea, hemos hablado del aire, hemos hablado de la temperatura, pero tenemos que hablar, en este caso, de la no luz y del no ruido, o sea, de la oscuridad y del silencio, porque son dos elementos clave para tener un sueño reparador. Aquí de nuevo tenemos muchas opciones, ¿verdad, Ana? Que no implican una inversión loca, pero sí que ¿qué podemos hacer para aislar en la medida de lo posible nuestro dormitorio tanto del ruido como de la luz exterior? El último recurso, yo siempre digo, antifaz y tapones. Eso es barato y está al alcance de todos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer en nuestra casa? ¿Qué es lo que está demostrado que nos ayuda a aislarnos mejor del ruido y de la luz en el momento concreto de dormir? A ver, hay una primera parte que tiene que ver con la planificación. También tienes narices que tengamos que estar protegiéndonos de esta manera del entorno que generamos nosotros mismos, ¿vale? Pero es verdad que hay un problema con el ruido y hay un problema con la contaminación lumínica por las noches en nuestras ciudades, que esto no sé cuándo realmente llegará a entrar y a que seamos conscientes de hasta dónde llega, hasta dónde perjudica. Entonces, partimos de la base de planificar bien. No podemos planificar bien urbanísticamente las ciudades porque ahí no nos dejan, pero en nuestra casa sí. Entonces, deberíamos de ir hacia, cuando se hacen viviendas de estos en edificios que se van a vender, pues que las viviendas fueran como un poco más flexibles, o sea, que los espacios, pues la habitación principal, ¿sabes? Pues que uno pueda decidir si es la que está en una orientación a la calle o una orientación hacia el otro patio, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder ubicar las estancias un poco en base a tus necesidades y que en las casas no sean ya tan cerradas en cómo se tienen que utilizar, eso estaría bien. Por supuesto que hay que decir que el siguiente paso es que estén bien aisladas. Y a día de hoy yo creo que sí que se está haciendo bastantes avances en cuanto a aislamientos acústicos, ¿no? Quizás cuando son casas que ya existen, lo más sencillo pueda ser cambiar las ventanas, ¿no? Porque al final por las ventanas suele ser como un puente muy claro de entrada de ruidos y demás. Con el tema de las ventanas, con el tema acústico y con el tema de la luz,
entra un poco el tema de las persianas, ¿no? Que eso nosotros en el estudio es que cuando ya sale el tema de las persianas es como el súper temazo, ¿no? Porque aquí en España estamos muy acostumbrados a tener persianas en las casas. Y es verdad que tal y como son la mayoría de ventanas, al final estás invirtiendo en un súper buen acristalamiento para que sea muy aislante, pero muchas veces el cajón de la persiana, ¿no? que se mete en el interior Sí. es un puente térmico y acústico, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería que la persiana fuera un elemento exterior, o sea, que esté por fuera y que no esté conectado con el interior y que nos permita ese oscurecimiento o esa protección solar según la orientación que sea. Y bueno, a efectos de acústica, pues a ver, es que cuando fuera tenemos problemas, pues no nos queda más remedio que cerrar. Pero al final, pues eso, cuando tienes que cerrar, pues tienes que recurrir a sistemas de renovación de aire y de climatización mecánicos, ¿no? Ahora que comentabas esto de las persianas, claro, como opción entonces se me ocurre las típicas persianas de pueblo de toda la vida que van por fuera de la, ¿no? Que, con un cordel y se bajan. Digo, para no tener el problema de tener la cuerda de la persiana y el cajón abierto, porque claro, eso es verdad que es un Y problema. Se me ocurre eso, o las que vienen motorizadas, que tienes como un interruptor en la de la ventana, pero ahí sí, lo tenemos que el tema pasa es que, eléctrico. a ver, sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ver el edificio donde está, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, aquello de personalizado y de precisión. O sea, según el edificio donde esté, pues iremos a unos sistemas o a otros, pero quiero decir, por ejemplo, nosotros hacemos mucha rehabilitación y sí que utilizamos, aquí en Valencia se llaman alicantinas, ¿no? Que son estas de madera Como que, alicantinas. alicantinas y que se enrollan, ¿no? Entonces, cuando la persona que va a vivir ahí, o sea, cuando encaja en el entorno, porque es un entorno más tradicional, y la persona, pues aparte, le gusta, pues la alicantina es un elemento súper económico, súper bioclimático, porque al final te protege desde fuera, te para el sol, a veces lo sacas por fuera del balcón y encima pues pasa el aire y no se te hace esa bolsa de calor, pero claro, tampoco ahora todos los edificios tienen que ir con alicantinas. Hay persianas a día de hoy que van por el exterior, que son totalmente independientes de las ventanas, que son estupendas y que además las puedes orientar, puedes jugar un poco, porque el problema de las persianas tradicionales es que o está cerrado o está abierto. Mm. En cambio, ahora hay algunas que son lamas orientables, ¿sabes? Que puedes o recoger la persiana normal o orientarla, que hace una entrada de luz muy bonita a la habitación. Y luego hay contraventanas, hay mallorquinas, bueno, por suerte tenemos mucho donde elegir. Y para la oscuridad total, por supuesto, siempre tenemos la opción de el blackout por dentro. O sea, si es una fachada norte que no hay que protegerla del sol por fuera, perfectamente con un blackout por dentro podemos oscurecer. Mm. Te preguntaba esto porque yo en la casa donde vivía en Madrid, antes de mudarnos al campo, teníamos, o sea, pusimos las persianas de estas con interruptor porque era una zona muy ruidosa, era el pleno centro de Madrid y precisamente quienes hicieron la reforma nos recomendaron que pusiéramos este tipo de persianas que tienen, o sea, que no van con cuerda y por tanto está todo aislado del exterior y con un interruptor. Pero claro, yo lo pusimos y automáticamente, y esto lo digo para introducir el tema de la contaminación electromagnética, de los campos electromagnéticos, automáticamente ya mi cabeza era, madre mía, más cables. O sea, ya aparte del cableado del cabecero, que todo, se dice por ahí que eso es horroroso, poner el cableado con las luces para tener los interruptores al lado del cabecero. Además, le he metido los cables de los interruptores de las persianas. Y ya empecé yo con mi paranoia de los campos electromagnéticos. Entonces, obviamente esto nos da para otro episodio, no vamos a meternos en profundidad, pero sí que me gustaría que desde tu conocimiento como arquitecta que diseña estos espacios y que obviamente una de las cosas que diseñáis es por dónde van los cables por las paredes, que nos hables un poco de estos campos electromagnéticos. No quiero decir contaminación electromagnética porque no me gusta, pero sí que qué tenemos que controlar o qué podemos controlar para reducir el impacto de ese electromagnetismo en nuestro organismo, porque la Tierra es un gran campo electromagnético, o sea, esto no es que sea malo, el problema es que estamos generando una cantidad de campos artificiales que sí que, por lo que se ve, están impactando en nuestra salud. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido, Ana? Pues mira, desde la bioconstrucción lo que nos recomiendan es que el cabezal de la cama, o sea, donde nosotros estamos apoyando nuestra cabeza durante 8 horas cada día, esté libre, en general sí puede ser que esté libre de cableado. Cuando no puede estarlo, lo que nos recomiendan es que la forma en la que pasamos los cables esté alejada, pues por lo menos 1 metro o 1,5 metros de nuestra cabeza. Por desgracia, y eso lo podemos comprobar porque hay aparatitos que puedes ver por dónde va el cable, ocurre que muchas veces
bajan desde arriba, desde una caja a una mesita y a la altura de la cama más o menos, ¿no? Pasan en horizontal a la otra mesita. Entonces, bueno, pues hay quien explica que esto no es beneficioso para nuestra salud, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me parece que cuesta muy poco, o sea, sin entrar a discutir si afecta más, si afecta menos, yo creo que sinceramente cuesta tan poco hacer las cosas bien o renunciar a ese cableado en esa pared, eh, que es que no cuesta nada. Si es que además del tema del campo eléctrico, del campo magnético, vamos a pensar cognitivamente. O sea, quiero decir, ¿qué pasa porque no tengamos un enchufe al lado de la cama para cargar el móvil? Pues si es que yo defiendo siempre, ¿no? Que en las casas yo hago sí, una habitación para la cama, para las personas, pero otra alejada, a lo mejor en la cocina, para el móvil. Porque a nivel cognitivo, es que está súper demostrado que si nos acostamos con el móvil y nos levantamos con el móvil, es que tampoco estamos muy bien enfocados. Entonces, yo te tengo que reconocer, si te soy sincera, que la mayoría de veces esta idea a mí no me la compran, ¿eh? O sea, lo de eliminar las instalaciones de la... Pero yo realmente vivo así y realmente, no sé, yo creo que daño ninguno y si hay algún beneficio, pues nos lo llevamos, no sé. Totalmente. Yo, de hecho, es otra de las cosas que tengo pendiente. Bueno, cuando me hagas la casa de mis sueños, que yo sé que me la vas a hacer, una de las Llegará. cosas que no voy a tener es electricidad por la habitación. Eso lo tengo súper claro. Y oye, que también le puedes pedir a un electricista, ¿no? Que te inhabilite ese cableado, ¿no? Sí, Eso se puede hacer. y luego Oye. hay mil soluciones, o sea, están los bioswitch que puedes como incluso desde un pulsador, ¿sabes? Lo inactivas durante las horas y luego lo vuelves a activar. O hay instalaciones que son biocompatibles, o sea, quiero decir, luego hay mil opciones diferentes, pero no sé, es un poco como lo que hablábamos al principio de la luz, que hay opciones que son tan simples, tan sencillas y o sea, que no nos cuestan nada, o sea, entonces no sé, ¿por qué no? Porque no nos recurrimos a ellas. Bueno, lo de siempre, que al final nos hemos metido en este bucle de la comodidad, comodidad, comodidad y ya creemos que no podemos vivir si no tenemos un interruptor de la luz pegado al cabecero, pero bueno, toda la vida o sea, que esto no lo hemos tenido toda la vida y hemos llegado hasta aquí, o sea, que tan imprescindible no será. Y al final es verdad que muchas veces, obviamente, hay comodidades que son maravillosas, pero hay otras que son más por pura vagancia que por el beneficio que nos proporcionan. Incluso nos pueden perjudicar más que beneficiar. Entonces, eso también es otra cosa para reflexionar como especie humana, ¿no? De las cosas que hacemos. Vamos a terminar ya la entrevista, Ana. Llevamos una hora aquí charlando. Podríamos charlar mucho más, pero bueno, por cerrar, nos has dado muchísimos consejos de cosas que podemos hacer, ¿no? Pero si las personas que nos están escuchando dicen, vale, fenomenal, yo ahora mismo no me planteo cambiarme de casa, tampoco voy a hacer una reforma integral, entonces, ¿qué cambio puedo hacer? ¿Qué cambio nos recomiendas tú, que eres experta en crear espacios saludables y espacios slow? Un cambio que nos recomiendes para mejorar ya no el sueño, sino el descanso, porque el descanso abarca toda nuestra casa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para eso, para un pequeño cambio, para implementar ahora, para mejorar nuestro descanso dentro de casa y que sea realmente un refugio? Bueno, pues realmente si tengo que elegir uno, yo creo que tú, Hanna, ya sabes cuál voy a elegir, porque es mi ojito derecho, que es la luz. O sea, la luz es algo que está mal en casi todas las casas, que es súper sencillo cambiar y que yo creo que, mira, antes de empezar a hacerlo físicamente, bueno, que quien quiera puede empezar ya a desconectar o a ver un poco, pues ver oye, ¿qué temperatura de color de la luz tengo en mi casa? Eso lo podemos ver o sea, hay un numerito que podemos controlar, ¿no? Podemos ver si son luz fría, serán 5.000, 6.000, para mí 4.000 también es fría, pero bueno. Y en cambio, si tenemos 2.700 grados Kelvin o 3.000, es una luz más cálida. Pues eso cada uno ahora mismo ya en su casa lo puede mirar. Pero yo soy muy admiradora de tu trabajo, del trabajo que hacéis las personas que os dedicáis a divulgar, porque creo que parte de entender por qué, ¿no? Y cuando tengo que hablar de esto, yo siempre tengo que hablar de Juan Antonio Madrid, que también lo has entrevistado aquí, ¿no? Que nos explica, ¿no? Que la oscuridad es un bien escaso. Esa frase me encantó. Su libro, por ejemplo, yo creo que recomendar a la gente que pudiera leer pues el libro de Hicimos la luz y perdimos la noche
de Emilio Sánchez Barceló, también me parece, para mí, o sea, son personas que se dedican a investigar, pero que si luego además tienen la generosidad de hacer divulgación, o sea, de escribir en un libro que sea entendible para personas de a pie y que podamos comprenderlo, creo que en la base, o sea, en la educación, en que todos entendamos por qué esto no es decir, luz azul y pantalla por la noche y ya está, sino en entender realmente bien por qué esto es tan importante para nuestra salud a corto, medio y largo plazo, ahí es donde creo que podemos hacer el cambio. Entonces, si me dices que elija uno, pues yo elijo la luz. Y es reducir. Apagar luces. Mira qué consejo más sencillo. Pues Ana, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias por este ratito y, sobre todo, gracias por ese trabajo que hacéis desde vuestro estudio para crear espacios y casas saludables. Espacios que ayuden y que cuiden de la salud de las personas, del bienestar de las personas y que no sean solamente bonitos, que son espectaculares, pero es que además son saludables. Así que gracias infinitas. Muchas gracias, Ana. Gracias por ofrecernos este espacio en el que todos podamos saber más para elegir mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y aquí nos tienes siempre que nos necesites. Y por supuesto que no se me olvide antes de cerrar, gracias a Textura por apoyar este proyecto. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.